¿Qué persona merece una disculpa masiva de todos? Richard Jewell, incluso después de tener toneladas de evidencia de lo contrario, el FBI destruyó su vida y lo acusó públicamente de ser el bombardero olímpico. Perdió su trabajo, su familia y tuvo que esconderse. Eventualmente obtuvo un acuerdo, pero una vez que te acusan de algo así, nunca te aclaras. No comprendí que no era el bombardeador olímpico hasta varios años después. Considero que los medios de comunicación deberían tener una política que exija corregir la información errónea durante el mismo número de días que duró su difusión. Es fundamental que se garantice la veracidad de las noticias para mantener la confianza del público. La responsabilidad en la información es crucial para el funcionamiento adecuado de la sociedad. Kotoku Wamura era un pueblo en una ciudad en Northern Japón y pasó millones de yenes para construir una barrera contra los tsunamis. Su pueblo pensó que era una idea estúpida, después de murió en 2011. El gran terremoto de Tohoku y el tsunami, su ciudad con la barrera fue una de las pocas que Hadlito el tsunami. Muy segura de su grave daños, es una de las dos daños más respetadas. Uno de los más respetados es uno más respetado, uno de los pocos más respetados es uno más respetado. Uno de los pocos más respetados es uno de los pocos más respetados, uno de los pocos más respetados es uno más respetado. Uno más respetado es uno más respetado, uno más respetado es uno de los pocos más respetados. Uno de los pocos más respetados es uno más respetado, uno más respetado es uno más respetado. Uno más respetado es uno más respetado. Es interesante cómo a veces las decisiones que parecen equivocadas son las que salvan vidas. La historia de Kotoku Wamura muestra que, incluso cuando la gente no está de acuerdo, hay que pensar en el futuro. Su previsión y esfuerzo le valieron un gran respeto después de su muerte. Lo curioso es cómo la percepción de sus acciones cambió con el tiempo. Lo que era visto como un error se convirtió en una lección valiosa. Al Gore. Dude es prácticamente responsable de obtener fondos de investigación de cantidades masivas en el Congreso que financiaron muchas de las tecnologías que construyeron la web moderna en un momento en que prácticamente nadie podía imaginar el valor a largo plazo que proporcionaría. Y todo lo que cualquiera recuerda es una cita que nunca dijo. La primera vez que ejercí mi derecho al voto fue en el año 2000, eligiendo a un candidato para la presidencia. Es sorprendente reflexionar sobre cómo obtuvo más apoyo de la gente, pero al final, el resultado a través del sistema electoral fue diferente. Britney Spears, el mundo entero le debe una disculpa. La tratamos como entretenimiento en lugar de un verdadero ser humano que lo atraviesa. Paparazzi persiguiendo su 24/7, los titulares la arrastran por todo, y la gente simplemente se ríe de su dolor como si fuera parte del espectáculo. Y ni siquiera me hagas comenzar con las cosas de la conservación. Años de su vida microgestionó como era una niña que no podía tomar sus propias decisiones. Es verdad, a veces olvidamos que las celebridades también son personas. La presión de estar siempre en el ojo público debe ser abrumadora. La forma en que la trataron y cómo la vida se convirtió en un espectáculo es bastante dura. Creo que es importante recordar que detrás de la fama hay historias y dolores que no vemos. Todos merecemos un poco de empatía, sin importar quiénes seamos. Tom de MySpace. Dude nos dio una línea de tiempo limpia, sin anuncios, sin algoritmo espeluznante, que clasifiquemos a nuestros amigos, personalicemos nuestros perfiles con música y caos brillantes, luego salió ricos y sin drama. Mientras tanto, nos encontramos con los brazos de Facebook como idiotas y ahora nuestros tíos piensan que la gente lagarto controla la luna. Hicimos Tom Dirty. Tom era el amigo que teníamos en MySpace. Te dejaba personalizar todo, sin anuncios ni algoritmos raros. Era un lugar tranquilo. Después se fue, y ahora estamos atrapados en Facebook, donde todo es un caos. Nuestros tíos creen en cosas raras. Mirando hacia atrás, Tom solo quería que fuéramos felices. De alguna manera, lo traicionamos al irnos por la novedad. Richard Jewell fue un guardia de seguridad estadounidense que se convirtió en el sospechoso en el bombardeo del Parque Olímpico del Centenario de 1996 en Atlanta. Jewell finalmente fue autorizado después de 88 días de investigación, pero el daño a su reputación ya estaba hecho. El caso de Jewell se cita como un ejemplo de los peligros del sensacionalismo de los medios y el potencial de abortos involuntarios de la justicia. Falleció en 2007 por insuficiencia cardíaca a la edad de 44 años. Conocía a alguien que pasó por una situación similar. Era un tipo normal, pero una vez se vio envuelto en un rumor que arruinó su reputación. La gente hablaba sin saber la verdad. A pesar de que todo se aclaró, la sombra de esos días lo persiguió un buen tiempo. A veces, las cosas se descontrolan solo por lo que dice la gente. Te hace pensar en cómo pueden afectar los rumores a cualquiera.
La historia es un poco más interesante. Se dio cuenta de que el hospital de maternidad para mujeres pobres tenía tasas de infección posperperales más bajas que el hospital al otro lado de la calle para mujeres ricas. Resultó que las mujeres pobres fueron entregadas por enfermeras que se lavaron las manos entre los pacientes. Los médicos de las mujeres ricas pensaron que lavarse las manos no tenía sentido, y estaba debajo de ellas. La sociedad médica rechazó la conjetura de Semmelweis de que la fiebre era contagiosa porque se basaba en observaciones hechas por las enfermeras. Yerkes. No solo lo veían como algo que les cubría, sino que consideraban estar bañados en restos y vísceras como un símbolo de estatus, similar a la sensación de logro que podría experimentar alguien que se mancha de tierra y pintura. Este aspecto les confería una especie de distinción que, de alguna manera, elevaba su posición entre los demás, transformando lo grotesco en un signo de honor. He escuchado a muchas personas comentar sobre este caso en el contexto de demandas frívolas y siempre siento la intensa necesidad de aclararlas. No fue quemada con café caliente, fue desfigurada por líquido peligrosamente hirviendo y minimizado. Inicialmente solo demandó por costos médicos. El jurado es quien decidió a favor de recompensarla con los costos adicionales cuando McDonald's negó su solicitud. Una amiga abogada mencionó que tuvo problemas de fusión en una parte delicada de su cuerpo. Era una mujer mayor, con la piel más fina. No puedo imaginar el sufrimiento que eso le ocasionó. RIP Mr. Towers. Una vez puso ese extraño polvo de naranja en mi vómito en la puerta al baño de niña de 4º grado para limpiarlo. Estaba lleno de pasas. No te quejas. Tenías como 80 años y aún trabajando, probablemente por razones que como adulto me pondría terriblemente triste. Espero que estés en paz ahora. Es curioso recordar a personas que marcan momentos en la vida. Mr. Towers estaba siempre ahí, sin importar la situación. Esa vez en el baño fue un ejemplo de cómo, incluso en tareas poco agradables, él nunca se quejaba. Me hace pensar en lo dedicados que pueden ser algunos, a pesar de su edad. Su ausencia se siente, y espero que haya encontrado la tranquilidad que merecía. Como alguien que solía hacer trabajo de custodia en una escuela secundaria durante años, hay una multitud muy pequeña de personas que realmente aprecian el trabajo que realiza. Luego hay una gran multitud de personas, algunos personal y estudiantes, que pensarían que son mejores que tú únicamente porque eres un conserje. No entienden que el mundo necesita conserjes, de lo contrario se quedarán hasta tarde después de la escuela y limpiarán sus propias aulas y baños. Eso me hace pensar en un amigo que trabajó en mantenimiento escolar. Siempre llegaba a casa cansado, pero nunca se quejaba. La mayoría de los estudiantes ni lo notaban, pero algunos sí lo valoraban. Un día, un grupo de alumnos lo ayudó a recoger basura. Fue un buen momento, porque demostraron que, a pesar de la indiferencia general, hay quienes reconocen su trabajo. En el fondo, todos somos importantes en un lugar. El último trabajo de mi papá antes de retirarse fue un conserje de escuela primaria, y tengo que decirte que le encantó. Amaba a todos los niños, a quienes lo habían llamado señor First Name y, aunque tenía que trabajar porque no podía permitirse no hacerlo, luego tuvo que retirarse para cuidar a mi abuela a tiempo completo. Encontró mucha felicidad y nunca se avergonzó. También le encantó retirarse como empleado del distrito escolar, tuvo que ir a eventos deportivos de forma gratuita, por lo que cuando estábamos en la escuela secundaria y en los juegos, le encantaba sacar su pequeña tarjeta de jubilado y usar su beneficio. Tengo una amiga con una historia similar sobre su abuelo, que también era amigo del mío y conserje en la escuela secundaria local. Entonces, créeme, muchos de ellos te vieron, y sintieron tu agradecimiento. Es interesante cómo algunas personas encuentran alegría en trabajos que otros podrían considerar sencillos. El abuelo de mi amiga era igual de querido en la escuela. Contaba historias mientras limpiaba, y los estudiantes siempre se acercaban a él. Esa conexión con los jóvenes les daba un sentido de propósito. Me hace pensar que, a veces, se trata más de las relaciones que creamos y menos del trabajo en sí. Simplemente dejan una huella. Mi clase invitó a nuestros conserjes a nuestro envío de personas mayores, como una fiesta que los padres albergan. No sancionaron la escuela, pero es un momento divertido y una tradición en nuestra escuela, y recuerdo haberles pedido que vinieran y la señorita French lloraron porque nunca habían sido invitados. Por supuesto que lloré. Eran la vida de la fiesta. Invitar a los conserjes a esa fiesta fue un buen gesto. A veces, la gente olvida lo importante que son en la escuela. La reacción de Miss French me parece muy emotiva, muestra cuánto significan para ella. No solo limpiaban, también eran parte de la comunidad. Al final, todos disfrutaron y eso es lo que cuenta. Es genial ver que se les reconoce y se les incluye.
Viviendo en Atlanta durante todo eso, y las hordas de medios acamparon en su patio las 24 horas, los 7 días de la semana. En realidad, piense que se mudó con su madre y se convirtió en prisionero en su casa debido a toda la atención de los medios. Definitivamente fue intimidado. Nadie lo exoneró públicamente o incluso dijo que lo siento, arruinaron su carrera y su vida. ¿Triste? Eso suena complicado. Imaginarse vivir así, con la prensa acechando todo el tiempo, debe ser abrumador. La presión puede ser mucha, y perder tu vida normal por razones ajenas es difícil. Es triste que no recibiera disculpas o apoyo cuando más lo necesitaba. A veces, el trato que recibe la gente no es justo, y lo que le pasó a él es un buen ejemplo de eso. Mi esposo me estaba transmitiendo la trama de la primera película de Rambo ayer y fuimos a una tangente lateral sobre la guerra de Vietnam, y el hecho de que la mayoría de estos hombres fueron redactados literalmente y tenían 0 opciones en el asunto, junto con la forma en que fueron tratados es absolutamente mechón. Maldito si lo haces, maldito si no lo haces. Es curioso cómo algunas historias pueden hacerte reflexionar. Mi amigo también solía hablar de la guerra de Vietnam y de cómo los soldados tenían que ir sin querer. Era complicado, porque luego enfrentaban un trato muy duro al regresar. Es una situación en la que nadie gana. Al final, las experiencias de vida de esos hombres son realmente impactantes y muestran lo difícil que puede ser. Es increíble que ella no solo esté viva sino que todavía esté haciendo música y tenga 600.000 oyentes mensuales. Un adolescente que odia tanto por divertirse podría haber terminado fácilmente con un suicidio. Dato curioso aleatorio, tiene una calificación hermosa en Wikifed, lo que significa que el 72% o más de los casi 1,700 votos son 5 estrellas. Es impresionante que a pesar de todo el odio que recibió, todavía siga creando música y tenga tantos oyentes. La presión puede ser abrumadora para cualquier adolescente. Me hace pensar en lo importantes que son el apoyo y la salud mental en la industria. En cuanto a esas calificaciones en Wikifed, es curioso cómo la gente se interesa por cosas así. Pero bueno, cada quien con sus gustos. Dato curioso. En algunos círculos académicos se cree que Jane Seymour murió después del parto porque fue atendida por médicos y, no parteras. 1 por el hecho de que las parteras participaron en prácticas más sanitarias, y 2 porque en realidad sabían lo que estaban haciendo y habrían reconocido si, digamos que no había entregado toda la placenta y habría sabido cómo ayudarla con menos complicaciones y, podría no haber muerto. Parece que las parteras no intervenían entre los cuerpos sin vida y los nacimientos, a diferencia de los médicos, quienes podían tratar un cadáver y, posteriormente, asistir a una parturienta. Este contraste resalta la especialización en los roles dentro del ámbito médico, sugiriendo una clara separación de funciones en el cuidado de la vida y la muerte. La práctica de cada uno refleja una importante distinción en la atención que se brinda en esos momentos críticos. Soy un australiano que vive en Europa, es una locura para mí que la gente me dice, al enterarse de que soy australiano, es una suplantación grosera de un dingo se comió a mi bebé. Tengo que explicar que se están burlando de una mujer que experimentó una experiencia fenomenalmente desgarradora y traumática. No es que no hiciéramos lo mismo hace 30 años. Aún más preocupante, la comunidad local informó a las autoridades que había habido casos anteriores de desaparecidos, supuestamente por la acción de dingos, pero sus advertencias no fueron tomadas en cuenta. Puntos clave que a menudo se malinterpretan. El café McDonald's era significativamente más caliente que cualquier otro lugar. Recibió quemaduras de 3er grado, hacía mucho calor. Ella solo demandó por sus facturas médicas. El juez otorgó $2 millones porque eso era equivalente a 2 días de ingresos en las ventas de café, para McDonald's. Esto luego se redujo en apelación a menos de sus facturas médicas. Se llegó a un acuerdo que resultó en una disminución. La compensación elevada se debió más a la respuesta de McDonald's que a los aspectos médicos involucrados. Todos los niveles de mi educación se perforaron en que el personal de limpieza es tan importante como cualquier otra persona que trabaje en la escuela. Mi primera bienvenida en la universidad fue de la ama de llaves de mi dormitorio. Al final de cada año, habría montones de flores y tarjetas de agradecimiento de sus armarios en cada sala de los estudiantes. Vinieron a nuestras graduaciones y nos animaron a pesar de tener que lidiar con las secuelas todas nuestras tonterías de pregrado. Es interesante cómo muchas veces no valoramos a quienes están detrás de las cortinas. En la universidad, siempre hubo un par de conserjes que parecían conocer a cada estudiante. Ellos nos ayudaron de maneras que ni pensamos. Me acuerdo de esos momentos en que, al final del año, les dejábamos flores y notas.
Ellos celebraban nuestros logros como si fueran los suyos, a pesar del caos que dejábamos tras de nosotros. Periódicamente publico algo en el sentido de que solo soy 5 años más joven que Matthew Shepard si no hubiera sido brutalmente asesinado. Mi madre estaba en la escuela primaria un par de años detrás de Ruby Bridges, y mis abuelos, que están muy vivos, aunque ancianos, son la misma edad que los bebés asesinados durante el Holocausto serían. Se siente mucho más reciente cuando comienzas a desglosar las cosas generacionalmente. Es interesante ver cómo las generaciones se conectan con eventos históricos. A veces, olvidamos lo cercano que está el pasado. La historia afecta la vida de las personas de maneras que no siempre notamos. Relacionarlo con nuestras propias familias resalta la urgencia y la importancia de recordar. La vida sigue adelante, pero las cicatrices del pasado siguen presentes. Es un recordatorio de que debemos aprender de la historia y valorar a quienes están a nuestro alrededor. Creo firmemente que esta es la razón por la cual Florence Nightingale se ganó legítimamente su lugar en la inmortalidad. Ella era enfermera y pudo establecer protocolos de atención al paciente que los médicos pasaron por alto o no valoraron. Entran en la cosa y se van. Las enfermeras son las que consideran todos los demás factores antes y después de que el médico entra para hacer la cosa. Pudo ganar respeto y reputación porque estaba dispuesta a ir a donde incluso los médicos no lo harían o eran demasiado escasos. Y ella tenía privilegios, lo sabía y lo usaba para su ventaja. Florence Nightingale tenía un enfoque diferente al de muchos médicos. Se dio cuenta de que cuidar a un paciente va más allá de solo tratar los síntomas. Sus esfuerzos para mejorar la atención y los cuidados la hicieron destacar en un campo dominado por hombres. La forma en que obtuvo respeto y reconocimiento demuestra la importancia del trabajo en equipo, sobre todo en profesiones donde muchas veces se pasa por alto el valor de las enfermeras. Leí los calzoncillos. Fue incluso peor que eso. No solo no se ofrecieron a pagar sus facturas, sino que la amenazaron y le dijeron que presentarían un contador. Finalmente, ofrecieron el 20% de las facturas médicas después de que ella tuvo que tener múltiples cirugías. Entonces finalmente presentó una demanda y ganó. El propio testigo experto de McDonald testificó que el café estaba demasiado caliente y sabían que podría causar esas lesiones. Era un estuche dank. Esto me recuerda a una amiga que también tuvo problemas con una empresa. La trataron muy mal, ni siquiera le ofrecieron cubrir sus gastos. Al final, después de mucha pelea, ganó su caso. Fue impresionante ver cómo las cosas cambiaron cuando decidieron llevar el asunto a juicio. A veces, la perseverancia da sus frutos, aunque sea un camino largo y complicado. No siempre es fácil, pero vale la pena luchar por lo que es justo. Para aquellos de ustedes que no saben, escribieron ensayos premiados de Rock y Guns on the Days, publicados en el Atlantic Monthly mientras aún está en la universidad. Mientras que en la universidad apareció en el deporte ilustrado para su rugby. Se graduó summa cum laude en literatura y recibió una beca Rhodes a la Universidad de Oxford. Se unió al ejército, se convirtió en un guardabosques y fue piloto de helicópteros. Se convirtió en capitán y enseñó literatura en West Point. Dejó el ejército y voló a plataformas petroleras. Queriendo conocer e impresionar a John Nicash, aterrizó un helicóptero en su jardín delantero con cintas de demostración. Y eso es justo lo que hizo antes, se convirtió en músico y actor galardonado. Es interesante cómo algunas personas tienen experiencias tan variadas. Conocí a alguien que también tuvo una vida llena de logros. Estudió mucho, ganó premios y, al final, se convirtió en un gran artista. Eso siempre me ha hecho pensar en cómo cada paso cuenta. A veces es simplemente seguir lo que amas, ya sea la música, la literatura o incluso volar helicópteros. La vida está llena de cosas inesperadas. Cada vez que la gente se enoja con los mensajes de positividad del cuerpo, inmediatamente sé que no eran una mujer en los años 90 y principios de los años 2000. ¿Recuerdas toda la sombra sobre Alicia Silverstone, donde la llamaron Fat Hill? ¿Y los chistes sobre Kate Winslet, que tenía un cuerpo absolutamente hermoso, siendo gordo? Jessica Simpson ganó un poco de peso en un momento y todos perdieron sus malditas mentes. Britney fue constantemente golpeado desde todos los ángulos. Es sorprendente que ella no terminó aún peor. Es cierto, en esos años la presión sobre las mujeres era brutal. Recuerdo que siempre había comentarios sobre el peso de las celebridades, como si eso definiera su valor. Alicia y Kate eran solo algunas de las que recibían críticas duras. A veces me siento agradecido por el cambio en la conversación sobre la imagen corporal hoy en día. La presión social puede ser demasiado, y ver a alguien como Britney lidiar con eso es un recordatorio de lo que pueden pasar.
El libro de Levítico en realidad instruye a las personas que no toquen cosas muertas, ya sean cadáveres o cadáveres de animales, ya que esas cosas eran inmundas y harían una persona inmunda. También instruye a no comer animales muertos que fueron encontrados. Si una persona entró en contacto con un cadáver o cadáver, tuvo que separarse de otras personas hasta la noche, cuarentena, y luego lavarse a fondo y se considerarían limpios nuevamente. Por lo tanto, está claro que quien dio las instrucciones al autor de Leviticus entendió cómo funcionan las cosas. La historia de Levítico es interesante. Habla de mantener la limpieza y el orden, y cómo había reglas para evitar lo que se consideraba impuro. Me hace pensar en un amigo que siempre decía que lo mejor era estar limpio, no solo físicamente, sino también en la vida. Cuando se encontraba con problemas, prefería alejarse y enfocarse en solucionarlos. Al final, creo que todos necesitamos un poco de ese enfoque. Sí, fue un guardia de seguridad durante los Juegos Olímpicos de 1996, y encontró una mochila que contenía una bomba de tubería. Lo informó a la policía y ayudó a evacuar a todos y fue aclamado como un héroe al principio, pero luego el FBI comenzó a considerarlo como sospechoso basado en el perfil psicológico. A pesar de que el FBI nunca lo cobró, los medios de comunicación en ese momento retrataron a Joel como alguien que había plantado la bomba para que pudieran encontrarla y ser un héroe. El verdadero bombardero confesó años después, pero la vida de Joel ya estaba arruinada. Recuerdo haber estudiado este caso en mis clases de sociología, donde analizamos cómo los medios pueden influir en la opinión pública. Desde entonces, adopto un enfoque crítico hacia lo que se publica. En menos de un mes, los medios lograron dañar la vida de esa persona sin contar con pruebas sólidas que lo respaldaran. Es un claro ejemplo de cómo la información puede distorsionarse y afectar a alguien gravemente. Recuerdo haber escuchado sobre este caso durante mis conferencias de sociología. Hicimos una unidad completa que rodeamos la capacidad de los medios de manipular al público, y desde que siempre he tomado informes de los medios con un toque de sospecha. Los medios llevaron a los medios menos de un mes a arruinar por completo la vida de ese hombre sin evidencia real en absoluto. Es interesante cómo la percepción puede cambiar al ver las cosas desde una perspectiva más crítica. Hay tanto poder en los medios y a veces se olvida el impacto que pueden tener. Esa lección en tus clases resonó, y es cierto que debemos cuestionar lo que nos presentan. La vida de una persona puede verse afectada de formas que ni imaginamos por un informe equivocado. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.